¿Qué tal? Muy buenas noches. Pasaron finalmente los días de los fieles difuntos y estamos aquí nuevamente en La Justicia a tu alcance. Como bien lo saben, este es un esfuerzo conjunto de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y del Honorable Tribunal Superior de Justicia para llevar hasta sus hogares los temas más importantes de la justicia en Oaxaca. Todos los temas que hemos abordado y que seguiremos abordando a través de estas emisiones tienen como común denominador buscar, clarificar, ampliar ciertos temas que son de vital importancia, no solamente para quienes pertenecen o pertenecemos a la comunidad jurídica, sino para el público en general. A través de este programa hemos llevado a cabo este esfuerzo de acercar estas cuestiones hasta ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy novedoso que además representa un avance en la cotidianidad del funcionamiento de los órganos de impartición de justicia y particularmente en lo que tiene que ver con el avance y el desarrollo de los procesos judiciales, en este caso en materia civil, mercantil y familiar. Vamos a hablar de la notificación electrónica. Para que podamos entender mejor este tema del que vamos a platicar esta noche en La Justicia a tu alcance, vamos a ver esta cápsula que preparó nuestra producción y regresamos. Las nuevas tecnologías de la información se han desarrollado de un modo rápido en estos últimos años y actualmente, a través del Internet, las personas, las organizaciones, empresas y el Estado se interrelacionan entre sí de una forma mucho más eficiente. En este sentido, en el campo de la administración de justicia, se pueden y deben utilizar las nuevas herramientas que surgen y proporciona el Internet, como lo son las notificaciones electrónicas, las cuales son una alternativa para lograr que los procesos administrativos y judiciales se desarrollen con una mayor celeridad, economía y seguridad procesal. Pero en sí, ¿qué es una notificación electrónica? Es el caso mediante el cual, con las formalidades legales preestablecidas, se da a conocer a los interesados a través de medios electrónicos y telemáticos una resolución judicial o administrativa, recaída en un trámite o en un asunto judicial, en donde se requiere a la persona para que cumpla un acto procesal. Podemos decir que básicamente existen dos tipos de notificaciones electrónicas. A través de una página web. B, por correo electrónico. En el estado de Oaxaca, el Poder Judicial, con la finalidad de dar cumplimiento al Código de Procedimientos Civiles, pondrá en breve la operación del Tribunal Virtual de Notificación Electrónica, iniciando la vía civil y familiar en primera y segunda instancia. Además, solo se enviarán notificaciones a aquellas direcciones electrónicas almacenadas en un servidor de correos electrónicos seguros y certificados por el mismo Poder Judicial. Así también, las partes que autoricen este nuevo medio de comunicación procesal contarán con una contraseña personal y confidencial que les permita acceder con seguridad. Es importante señalar que el sistema tradicional de notificaciones no desaparecerá, sino que se mantendrá como una opción más para el ciudadano que así lo desee. Pues como ven, es un tema que reviste un cambio muy importante en el desarrollo de los expedientes, de los procesos que se siguen en los juzgados de varias materias, como lo vimos en la cápsula. La notificación electrónica pues vendrá de alguna manera a revolucionar y agilizar, que creo que es uno de los temas más importantes, el desarrollo de estos expedientes, y que, como bien lo sabemos, todos los que de alguna manera como ciudadanos o como abogados hemos estado involucrados en el desahogo de estos procedimientos,
pues hará mucho más ágil y mucho más fluida la comunicación entre el juzgador y las partes. Pero bueno, para que podamos platicar de este tema, nos acompañan esta noche tres servidores públicos, tres funcionarios del Tribunal Superior de Justicia. En primer término, le damos la bienvenida al magistrado Eduardo Pinacho Sánchez. Él es magistrado de la Sala Constitucional. Magistrado, muy buenas noches. Buenas noches, Adrián. Ya gracias usted por ha la estado con invitación. nosotros y Así es. le damos nuevamente la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Adrián. También se encuentra con nosotros el licenciado César Martín Cervantes Hernández. Él es consejero juez, también muy involucrado en este tema de la notificación electrónica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Al contrario, Adrián, es un gusto para mí estar en tu programa y sobre todo en un tema tan interesante y tan álgido como este de la notificación electrónica. A tus Claro, órdenes. muchas gracias. También se encuentra con nosotros el ingeniero Miguel Santiago León. Él es el encargado a nivel técnico del proyecto de la notificación electrónica. Muy buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. No, al contrario, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, pues bueno, pues vamos a entrar en materia porque me parece que tenemos una batería enorme de preguntas y la verdad es que el tiempo pues también es muy poco. Entonces, para que podamos partir del, pues ahora sí que del inicio, ¿qué podemos entender? ¿Qué es la notificación electrónica? Sí, Adrián. Mira, en un juicio, en un procedimiento judicial, tiene muchas implicaciones. En principio, en un juicio subyace un conflicto. También en el mismo vemos cómo se desarrolla una serie de trámites, de actos, de etapas procesales que tienden precisamente a resolver el conflicto. Hay una inversión de tiempo, dinero, por los litigantes, el actor, el demandado, el propio juez, pero en un proceso judicial también subyace un diálogo entre el juez y las partes. Existe un proceso de comunicación entre los que intervienen en el proceso judicial. Y precisamente por esa razón es que las determinaciones que en un momento dado llega a dictar el juez deben ser comunicadas a los litigantes, a lo que conocemos como el actor y el demandado en los procedimientos judiciales. Esa comunicación que da el juez respecto de sus resoluciones se lleva a cabo a través de lo que conocemos como notificaciones, las cuales deben llevar a cabo funcionarios conocidos como notificadores o actuarios. Estas comunicaciones hasta ahora se han desarrollado de manera escrita, con los inconvenientes que la misma escritura conlleva. Para llevar a cabo esta comunicación o notificación, este funcionario, notificador o actuario, pues tiene que trasladarse al domicilio del actor, al domicilio del demandado, que muchas veces se encuentran en puntos distantes y diferentes. Y si tomamos en cuenta de que los notificadores no solo van a notificar las resoluciones recaídas en un solo asunto, sino en todo un universo de asuntos de los cuales conoce el propio juez, pues nos damos cuenta de que una notificación muchas veces llega a practicarse días o semanas después. De tal manera de que las notificaciones, la práctica de las notificaciones, pues es uno de los factores que normalmente dan lugar a la extensa duración de los procedimientos judiciales. Por esa razón es de que en el Poder Judicial del Estado hemos echado a volar la imaginación a través de la implementación de nuevos proyectos, nuevos sistemas, y entre ellos vemos que ya están funcionando los sistemas orales en materia penal y próximamente en materia mercantil. Y entre ellos también tenemos el de la notificación electrónica. En síntesis, ¿qué es la notificación electrónica? Es la comunicación que lleva a cabo el juez respecto de las resoluciones que dicta en un procedimiento judicial a través ahora de medios electrónicos y ya no escritos.
con el propósito precisamente de agilizar, de proyectar la notificación electrónica como un elemento que coadyuve y que procure la agilidad en la tramitación de los juicios o procedimientos judiciales. Claro, bien interesante porque finalmente sí representa o va a representar, en la medida de que se vaya implementando, pues un cambio, me parece que bastante sustancial en la dinámica que tiene el desahogo de los procedimientos. Sin embargo, bueno, tenemos que preguntarnos también cuáles han sido las razones materiales, es decir, ¿por qué pensar en la implementación de un sistema de notificaciones electrónicas para la justicia en Oaxaca, consejero? Sí, Adrián, fíjate que es interesante lo que tú comentas, porque esto no es nada nuevo, tenemos que advertirlo. De hecho, el Código de Procedimientos Civiles, el cual, dicho sea de paso, no fue tocado en absoluto por estos acuerdos que ponen en funcionamiento real a la notificación electrónica, en realidad lo que se hizo fue regular lo que ya había establecido el artículo 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual dispone que hay varios tipos de notificaciones. Está la notificación personal, la notificación por cédula, la notificación por edictos, la notificación por lista, incluso habla de la notificación por telégrafo, que prácticamente ya ha caído en desuso, pero todavía funciona y es legal totalmente, y también establece ya, desde hace un buen tiempo, la notificación electrónica. Entonces, el presidente Bolaños Cacho, el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y el Pleno del Consejo de la Judicatura, tomando en consideración la existencia ya de este elemento, a lo que nos abocamos fue precisamente a regular, a establecer bajo qué bases se debería de realizar este tipo de notificación que ya estaba contemplada. ¿Por qué? Es decir, ya estaba el qué, pero faltaba el cómo. Exacto. Y como muy bien lo ha explicado el magistrado Pinacho, advertimos claramente los beneficios que esto conlleva. Entonces, se elaboraron dos acuerdos, uno para la segunda instancia, elaborado por el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y uno más para la primera instancia, elaborado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en donde precisamente se regula paso a paso cómo es que debe de realizarse esta notificación, previendo precisamente y además cumpliendo pues con el imperativo del artículo 17 de la Constitución, que nos impone a todos procurar una impartición de justicia pronta y expedita en beneficio del justiciable. Claro, en términos generales, ¿cuál es el contenido? Digo, yo sé que es muy complejo saberse de memoria ese acuerdo, pero en términos muy generales, ¿cuál es el contenido de esos acuerdos bajo los cuales se regula la notificación electrónica? Como bien dices, creo que el tiempo no nos permite ser tan exhaustivos en la respuesta. Y por esa razón yo te comentaría que en ese acuerdo se regulan dos tipos de notificaciones. Por un lado, las notificaciones electrónicas, que son aquellas que se deben llevar a cabo cuando las determinaciones del juez se deben notificar a las partes de manera un tanto personal, ¿sí? Hasta ahora. Claro. Ahora, precisamente para evitar esa necesidad de que el notificador se traslade físicamente, personalmente al domicilio de las partes, en su lugar está siendo sustituido ese tipo de notificación personal por la notificación electrónica. Entonces, en el acuerdo se regula, en principio, la manera, el procedimiento de práctica o de realización de las notificaciones electrónicas o notificaciones personales, como se le conoce hasta ahora. Por otro lado, se regulan también las notificaciones por lista, que son las que deben llevarse a cabo respecto de aquellas resoluciones que se dictan durante el trámite del juicio, pero posteriores a la primera determinación que el juez dicta en un procedimiento.
La segunda y ulteriores notificaciones son aquellas que se practican por lista. Entonces, en el acuerdo dictado tanto por el Consejo de la Judicatura como por el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior, se regulan los procedimientos de realización o de práctica de estos dos tipos nuevos de notificaciones. Claro, y bueno, y ahora viene ahora sí que la pregunta técnica. ¿Cómo funciona este mecanismo o este sistema de notificación electrónica, ingeniero? Sí, para que las partes que son parte del expediente o los abogados litigantes que quieran utilizar este servicio, como primer paso se tienen que registrar ante cualquier secretario judicial de cualquier juzgado civil o familiar en el estado. El registro es único. Cuando se registran, el secretario les asigna un identificador de usuario y un archivo cifrado con el cual ellos se van a poder loguear en el portal del tribunal para ver sus notificaciones electrónicas. Esto como primer paso. El segundo paso, el abogado o la parte interesada tiene que promover ante el juzgado donde conozcan su asunto y en el expediente que ellos deseen que se les notifique de manera electrónica, para que el secretario judicial, por medio del sistema, pueda activar y pueda autorizar para que esa persona reciba su notificación de manera electrónica. Ese es como un segundo paso. Cuando el notificador o el actuario realice la notificación, haga el envío de la notificación electrónica, a las partes interesadas o a los abogados litigantes que ya estén registrados, les va a llegar un aviso en sus correos electrónicos y en el correo institucional que se les va a proporcionar por parte del Poder Judicial, que tienen una notificación electrónica. Para esto, ellos tienen que estar checando constantemente sus correos para que chequen si tienen esas notificaciones electrónicas pendientes. Y como último paso, tienen que ellos que entrar al portal del tribunal con el identificador de usuario que se les asignó y el archivo cifrado para que ellos puedan accesar y ver sus notificaciones que tienen pendientes de recibir. Aunado a esto, ya sea que se notifique de manera satisfactoria o caduque, digamos, en su momento la notificación, le llega el aviso al secretario judicial para que éste imprima la cédula de notificación y la anexe al expediente. Ese, digamos, sería el proceso como tal de la notificación. Sí. Ese sería como el proceso ordinario. Así es. Que, digamos, que en cualquier caso común ocurriría con una notificación electrónica de Así este es. tipo. Bueno, Perdón. Vamos a una pausa porque nos gana el tiempo y vamos a continuar hablando de este tema. No tardamos nada. Conforme a lo establecido en el capítulo 6 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, el artículo 106 establece que las notificaciones, citaciones y emplazamientos se efectuarán a más tardar al día siguiente en el que se dicten las resoluciones que les prevengan, cuando el juez o la ley no dispongan otra cosa. Se impondrá a los infractores de este artículo una multa que no exceda del importe de 10 salarios mínimos. Regresamos a La Justicia a tu alcance. Estamos hablando de la notificación electrónica y en el bloque anterior nuestros invitados nos platicaban cómo se lleva a cabo cómo va a empezar a realizarse a llevarse a cabo este mecanismo nuevo de notificación de acuerdos, de sentencias que se dicten en los juzgados. Pero un aspecto muy importante que creo que es una de las muchas preguntas que podemos tener quienes ahorita en este momento nos estamos preguntando cómo va a funcionar, qué juzgados van a tener este servicio, cuáles van a ser ciertas condiciones, es justamente si esto va a operar para todos los juzgados del Estado o si únicamente va a ser para algunos o cuál es el criterio que se utiliza
entendiendo que es la implementación de un sistema que pues de alguna manera resulta complejo, que requiere algunas cuestiones tecnológicas, pero digamos que el punto de partida es ¿qué juzgados son o todos los juzgados son los que van a ofrecer este servicio? Sí, en relación con lo que comentaba el ingeniero, el registro para el servicio de notificaciones electrónicas solo se puede llevar a cabo en aquellos juzgados especializados en materia civil o familiar, porque en aquellos juzgados mixtos que no dispongan del servicio de Internet o que en su caso no dispongan de este servicio de notificaciones electrónicas, el registro no sería posible llevarlo a cabo ante este tipo de órganos jurisdiccionales. Entonces, las notificaciones electrónicas, por razones de tecnología, del servicio tecnológico que en un momento dado disponen los juzgados del Estado, solo podrá llevarse a cabo en los juzgados especializados únicamente, civiles y familiares. Claro, y es que habría que entender de entrada que Oaxaca es una entidad federativa en sí misma compleja, geográficamente, orográficamente, tecnológicamente, ¿no? O sea, es decir, no dejar de considerar que es es un reto importante que se va a ir cumpliendo pues en la medida también de que la tecnología pues vaya alcanzando a todas las comunidades y a todos los lugares donde sí hay juzgados, pero a veces lo que no está completamente terminado es el tema tecnológico, ¿no? Así es. Ahora bien, hablando como dicen los abogados, de economía procesal, ¿cuáles son los beneficios que trae la notificación electrónica por encima de la notificación personal? Sí, fíjate que son múltiples los beneficios que se obtienen, de hecho saltan a la vista, porque hay beneficios tanto para el justiciable como para el propio Poder Judicial. Para el Poder Judicial y para el justiciable, bueno, pues la agilidad en los procesos judiciales, que esto para el Poder Judicial es un gran beneficio porque puede atender otros asuntos que vayan llegando. La carga de trabajo, bueno, pues es reconocida en el Poder Judicial como una constante, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos ayuda mucho también porque de alguna manera importante despresuriza la actividad jurisdiccional y en la medida en que se vaya despresurizando podemos atender nuevos asuntos que vayan llegando. Por otro lado, también nos permitirá tener un ahorro de recursos que conforme pase el tiempo irá creciendo este ahorro, pues por lo evidente, ¿no? Al no tener que trasladarse físicamente el actuario hasta un determinado despacho o domicilio de la parte o de su abogado, que puede ser lejano, pues ahorra tiempo y por supuesto recursos. Y esta misma situación permite optimizar el recurso humano con que cuenta el Poder Judicial. De hecho, nosotros estamos previendo que se pueda obtener una optimización en la función judicial que realizan los actuarios, porque van a tener tiempo para concentrarse más en sus actuaciones, elevando en consecuencia el nivel, la calidad de las mismas. Pero por el lado del justiciable es muy importante también el beneficio que se obtiene, y el principal, el primero que nos salta a la vista, pues es precisamente reducir los tiempos de la tramitación de sus asuntos. Todos ahí hay vamos a decir así, y digo, no es nuevo, eso ha sido siempre, hay como mucho tiempo muerto ahí, ¿verdad? Pues no sé, hay un porcentaje importante del tiempo en el que dura un juicio que lo ocupa precisamente la notificación de la noticia judicial. No sé, yo creo que tal vez un 30, un 25% de todo el tiempo que dura un proceso podríamos considerar que tal vez lo ocupe la notificación. Al hacerse esta notificación de manera electrónica y casi instantánea, podríamos decir, pues entonces se reduce mucho el tiempo de notificación, pues con el evidente beneficio para el justiciable. Otro beneficio también muy importante para el justiciable es precisamente la seguridad. La seguridad de que al
ser notificado de actuaciones judiciales dentro de esta plataforma de la página virtual del tribunal, esto le da la seguridad a la parte de que precisamente esas actuaciones que se le están notificando por este medio son genuinas, son auténticas, y eso es fundamental. Ya lo explicaba el ingeniero Miguel, de los pasos y los candados que tenemos. Propiamente hay, de hecho, 2 contraseñas que se tienen que cumplir, una para accesar al sitio y otra para accesar al archivo encriptado de cada uno de los usuarios. Y además habría un tercer filtro que sería el token de seguridad, que ese ya es opcional, pero con 2 ya es bastante, ¿no? Es un alto contenido de seguridad el que tiene. Y en tercer lugar, y no menos importante también, es el beneficio para la parte, para el justiciable, para sus abogados, de la comodidad de poder recibir la noticia judicial, como decíamos, el acuerdo, la resolución que haya recaído a una petición que haya hecho él o su contraparte, directamente en la comodidad de su despacho, abriendo la computadora o bien en su iPad, en el propio teléfono celular, si está de vacaciones, lo que sea, en cualquier lado, recibir de manera prácticamente instantánea la notificación. Entonces sí podemos advertir claramente la ola de beneficios que se nos vienen con la implementación de este programa. Claro, son evidentes los beneficios, sí, así es, por encima incluso yo creo que de cualquier interrogante que pudiera haber. Ahora bien, ¿quiénes y cómo se pueden dar de alta es decir, yo, por decir un caso hipotético, soy abogado, ¿tengo un registro que es único o cada que yo participo como litigante en un asunto judicial, tengo que darme de alta? ¿Y cuál es ese mecanismo para poder acceder a este sistema de la notificación electrónica? Sí, en principio, los principales interesados, las partes, el actor o el demandado, y por consecuencia sus abogados, los abogados que en cierta manera actúan, los patrocinan y los representan a lo largo del procedimiento. También podríamos pensar o señalar como personas que pueden solicitar su registro a aquellas personas a las cuales las partes, los litigantes, hayan autorizado para recibir notificaciones. Creo que estas personas serían las legitimadas, las facultadas para solicitar el registro en este sistema de notificaciones electrónicas. Y pues fue un proyecto que se pensó fundamentalmente en beneficio del justiciable, de la persona que pide la intervención de los tribunales en la solución de un conflicto. El proyecto está predestinado en beneficio de ellos, no tanto para favorecer el trabajo del órgano jurisdiccional. Y precisamente por eso es de que se ideó un sistema muy simple que favorezca el registro y el acceso de los interesados a este sistema de notificaciones electrónicas. Los requisitos son muy simples. Los interesados deben llenar una solicitud muy concreta que pueden bajar precisamente del portal del tribunal. Deben requisitar la solicitud, presentarse ante un juez o en un juzgado civil o familiar que cuente con este servicio, acompañando una identificación o en su caso cédula profesional, ¿sí?, junto con una memoria. Podríamos decir que estos serían los elementos o los requisitos básicos para poder llevar a cabo el registro. Y ya le corresponderá al secretario del juzgado pues llevar a cabo el procedimiento técnico informático que ya explicó el ingeniero Miguel. Pero en lo que toca a los usuarios, al justiciable, sería presentar la solicitud, presentar una memoria y una identificación oficial, que podría ser su cédula profesional o una
credencial de lector. Con esos requisitos serían suficientes y bastantes para ya proceder al registro correspondiente. Claro, y bueno, y en concreto para poder acceder a esto, ¿es juicio por juicio? O yo, por decir Adrián Ortiz, litigante, en todos los juicios, como ya estoy registrado, automáticamente me van a notificar de manera electrónica. ¿Cómo va a funcionar esta situación? Sí, previo a esto nada más quisiera reiterar lo que ya bien comentó el magistrado Pinacho, de que es un proyecto, un programa muy noble, precisamente enfocado hacia el justiciable, de tal forma que no solo los abogados, como bien lo dijo él, pueden registrarse, sino también la propia parte. Entonces, en ese sentido, nada más comentar que si es el propio interesado, el que es el dueño del asunto, vaya, podrá registrarse y presentar, además de los datos que decía el magistrado, bueno, él lo mencionó también, una credencial para votar con fotografía, su identificación. Si es abogado, entonces ya tendrá que presentar su cédula profesional. Es para los dos, ¿no? Con una copia simple que cotejará y certificará el secretario para después proceder al registro. Ahora, yendo ya directamente a tu pregunta, son dos momentos los que se dan. Primero, del registro. El abogado, la parte, no tendrá más que presentarse ante un juzgado civil o familiar del Estado o de la cabecera, de la capital, y registrarse en los términos que lo ha expresado el magistrado Pinacho. Y en un segundo momento, en cada asunto que el abogado lleve, va a tener que presentar una solicitud. Ya no registrarse. El registro es único. Nada más, si yo en mi expediente que estoy llevando en el juzgado segundo de lo civil, deseo recibir la notificación electrónica, bueno, pues se lo tengo que hacer saber al juez. Entonces, ya sea en mi demanda o bien en mi contestación o en cualquier otro escrito, si es que el asunto ya inició, o una promoción posterior, pedirle al juez adherirse al sistema de notificación y que se le hagan las notificaciones electrónicas en ese asunto en concreto. Entonces, el juez con su secretario procederán a acordarlo favorablemente y a partir de ese momento se procederá a hacerle la notificación vía electrónica en ese expediente en concreto. Una de las bondades que tiene este programa es que es voluntario. No se puede obligar a nadie a recibir una notificación vía electrónica. Entonces, como es voluntario, para eso es preciso recibir una petición por escrito de quien lo esté solicitando para que precisamente pueda proceder en estos términos. Claro. Magistrado, una cosa que quiero que nos comente regresando del corte es qué pasa cuando alguien no abre la notificación. Yo di mi correo electrónico, me llegó el aviso de que tengo una notificación y no lo abro o no abro mi correo electrónico. ¿Me lo cuenta regresando? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a un corte muy breve y continuamos aquí en La Justicia a tu alcance. No tardamos. Conforme a lo establecido en el capítulo 6 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, el artículo 107 dicta que las notificaciones se harán personalmente, por cédula, por edictos, por correo o telégrafo de acuerdo con lo que se dispone en los artículos siguientes. El artículo 108 determina que todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar casa ubicada en el lugar de residencia del juzgado para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. En caso de autorizar a la persona para recibir notificaciones, quedará facultada a promover en el juicio con las limitaciones que hace referencia el artículo 2467 del Código Civil, siempre que acredite tener el título de licenciado en Derecho.
Estamos de vuelta en La Justicia a tu alcance. Estamos platicando sobre la notificación electrónica y sobre todos los cambios y los beneficios que esta nueva forma que busca el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca de acercar las notificaciones, agilizar estas comunicaciones que, como bien nos lo han explicado nuestros invitados, se llevan a cabo entre el juzgador y las partes en un juicio. Una pregunta que hacíamos antes de irnos al corte es, ¿qué pasa si yo estoy registrado en un juicio en específico para recibir una notificación y no la abro, o a lo mejor deliberadamente no me doy por enterado, es decir, de manera intencional? ¿Qué pasa en ese caso? Sí, Adrián, esto que comentas es una situación muy común. Creo que la más común de la que podemos observar en la práctica. Claro. En todo procedimiento judicial hay intereses contrapuestos, hay posiciones opuestas. Y normalmente vemos a una parte a la que interesa que el procedimiento se resuelva lo antes posible, que la sentencia se dicte resolviendo el problema en el menor tiempo que sea posible. En contraposición, normalmente vemos a una parte a la que conviene y actúa en el sentido de retardar lo más que se pueda el procedimiento judicial. Entonces, esta situación que comentas es muy común porque seguramente en este sistema, en aquellos que opten por las notificaciones electrónicas, habrá una parte que deliberadamente, como bien lo señalas, intencionalmente y dolosamente no abra la notificación con el propósito de que el procedimiento materialmente no pueda continuar en tanto cuanto él no sea notificado. Ante esta posibilidad muy real, ante este riesgo y este peligro, pues establecimos allí lo que consideramos era la solución al problema. Si una persona no toma conocimiento, no abre la notificación correspondiente, entonces a las 24 horas de no haberlo hecho, se procede a notificarlo de la manera tradicional, constituyéndose el notificador en el domicilio que haya señalado para recibir notificaciones. Entonces, consideramos que de esa manera evadíamos el problema, el peligro, de tal modo que, en concreto te digo, si dentro de las 24 horas siguientes el interesado no abre su correo notificándose, se le manda notificar en la forma tradicional, precisamente en su domicilio, señalado para oír las notificaciones. Pero esto puede ser algo, digamos, recurrente, o hay algún límite en el que, por decir, si yo he reincidido X número de veces en no abrir una notificación o no estar pendiente, como bien lo habían dicho, de cumplir con la responsabilidad de ver mi correo electrónico registrado todos los días, ¿esta puede ser una situación recurrente, o cuál es el límite que tiene en este caso como una especie de sanción cuando no se cumple con esta cuestión de estar pendiente de la notificación electrónica? Sí, como lo veníamos mencionando, este programa es voluntario. Entonces, para que pueda operar, nos tenemos que registrar. Al registrarnos, adquirimos un cúmulo de derechos, muchos beneficios, pero también tenemos algunas obligaciones. Al registrarse de manera digital, se les hace entrega de un pequeño manual de uso del programa y pues de los derechos que se adquieren, pero también de algunas obligaciones. Y dentro de estas viene una muy importante, que es precisamente que quien se adhiere a este programa tiene la obligación, contrae esa obligación de visualizar diariamente su correo electrónico. Si no lo hace, ocurre lo que mencionó ya el magistrado Pinacho. Se le dan 24 horas para que pueda hacer el registro. Si después se advierte que dentro de ese plazo no visualizó la notificación, entonces se certifica por el secretario y el juez ordena que por esa única vez se le haga la notificación
de manera tradicional. O sea, que el actuario Que vaya el acuda actuario. físicamente al despacho de su abogado o al domicilio de la parte a notificarle. Pero si reincide, como él voluntariamente se adhirió al programa, las siguientes notificaciones se le harán electrónicamente y así no las abra, no las aperture, no las visualice, se consideran legalmente hechas. Es decir, cuando pasen las 24 horas dirán, si no la viste, Sí, las ulteriores ocasiones, porque por una Sí, única sí, sí. vez, digo, concediéndole un beneficio, se le hará personal, pero las siguientes, notificación Claro. electrónica y aunque no las vea, ¿no? es decir, esa notificación que se le hace personal después de que no vio la primera, Sí. es como, digamos así, una especie de apercibimiento a que... Podríamos estimarlo de esa manera y las demás se harán electrónicamente y de manera válida, totalmente. Claro. Ingeniero, ¿y qué medidas de seguridad tiene este sistema, esta plataforma creada para la notificación electrónica? Sí, podemos mencionar que es un sistema bastante seguro. Como se mencionaba hace un momento, cuando la parte interesada o el abogado litigante se registre, el mismo sistema que es operado en ese momento por el secretario judicial le otorga a la persona un identificador de usuario único y una contraseña fuerte. También se le asigna un archivo cifrado y otra contraseña que en ese momento es la misma con la que se registró para que pueda hacer el logueo. Entonces, para que El logueo es... el accesar a la parte del Ok. tribunal virtual. Digamos, entonces para poder accesar son dos etapas de seguridad. La primera es introducir el ID de usuario único y una contraseña. Pasando esta primera etapa, el mismo sistema te pide que busques el archivo que se te asignó en tu memoria USB y pongas la contraseña. Ahora, en esta segunda etapa, podemos habilitar un token de seguridad que todavía le da más seguridad a nuestra notificación electrónica. Este token de seguridad es opcional, lo puede editar el usuario en su perfil, puede tanto habilitarlo como deshabilitarlo, ya sea a su conveniencia, para que le dé todavía más seguridad a esa parte. Entonces, como son registros únicos e intransferibles, los usuarios tienen la certeza de que realmente ellos son las personas que pueden acceder al portal del tribunal virtual. Claro, y por ejemplo, en el caso del token, digo, para que a lo mejor hay quienes están preguntando, bueno, ¿y qué es un token, no? Un token físicamente es el cuadrito que a veces nos dan en el banco para poder acceder a nuestra banca electrónica, por ejemplo, ¿no? Así es. En este caso, ¿qué tipo de token se ocuparía? El token de seguridad que se ocupa acá en la parte del Poder Judicial, cuando se activa, te digo que como es opcional, Sí, digamos, yo ya activé que quiero, cuando yo quiera accesar a mi portal del tribunal, me pide el token, ok. Entonces, cuando yo me registro, aparece en la página del portal del tribunal enviar token. Ese token es una cadena de letras, números y símbolos que se envían a nuestro correo tanto electrónico como nuestro correo institucional. Es una bien. línea de caracteres, los cuales lo copiamos y se lo ingresamos en la parte del tribunal donde nos los está solicitando. Ahora, como ese token solamente se envía a los correos personales e institucionales que son propiamente de la persona, pues da todavía mayor seguridad. Y ese token solamente, o sea, esa clave solamente puede ser usada una sola ocasión. Así es, solamente en una sola ocasión. Si quieres volver a enviar el token porque alguna cuestión se perdió el correo o alguna cuestión, entra otra vez a la página del tribunal, le da clic enviar token y se envía un token totalmente diferente. Claro, y bueno, la verdad es que el tiempo se nos va como agua entre las manos. ¿Cuándo entra en vigor? ¿Ya entró en vigor este sistema de la notificación electrónica? ¿O cuál va a ser el mecanismo de implementación? Ya entró en vigor, fue el 27 de octubre de este año, hace apenas algunos días, en los que se emitieron los acuerdos del Consejo de la Judicatura y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y a partir de ese momento, a partir del día siguiente a esos acuerdos, es que ya entró en vigor este nuevo sistema de notificación.
Entonces, a partir de entonces ya se encuentra disponible esta nueva forma de operar las notificaciones a disposición del justiciable, ¿no? Claro, se hace directamente con el secretario de los juzgados de que los tengan juzgados. este servicio de notificaciones electrónicas precisamente. Y solo van a operar en materia civil y familiar. Esto es en procedimientos civiles y familiares. Muy bien, pues les agradezco mucho su presencia esta noche en La Justicia a tu Alcance. Es un tema que seguramente nos seguirá dando mucho de qué hablar. Y pues bueno, aquí nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en La Justicia a tu Alcance. Muchas gracias y muy buenas noches.